concretamente en estos momentos. Bueno, ahora ya los residentes se han retirado, los que estaban en asamblea, también el personal de planta, ya sean técnicos, médicos y demás, también se han retirado. Esto ya terminó. Pero ¿qué es lo que concluyeron? Bueno, en muchos lados estuvimos leyendo, es más, nosotros mismos estuvimos informando que, por ejemplo, los residentes rechazaron este bono de 300.000 que se sumaba al de 200.000 que les habían ofrecido anteriormente. Esto no es así. Los residentes no tuvieron la posibilidad de rechazarlo. Ellos les informaron que les iban a pagar un bono de 300.000, que se suma a uno de 200.000 que vienen cobrando hace por lo menos un año y medio atrás. Entonces, esa plata además sale del Garrahan, no sale del Ministerio de Salud. Dicen, más allá de que no sea un bono, una suma contributiva, que no sea remunerativa, me refiero. Más allá de eso, el día que el Garrahan no tiene caja porque no pudo juntar la plata ese mes, nos dice este mes no les puedo pagar el bono, que es un bono además que no les figura en ningún recibo de sueldo, lo cobran completamente en negro, ni siquiera les aparece como una suma no remunerativa. Más allá de eso, bueno, suponen que lo van a empezar a cobrar a partir del mes que viene y todavía no saben por cuánto tiempo, porque la condición es que este bono se va a pagar hasta que se solucione el conflicto salarial, que no saben cuándo puede ser. Por eso ellos van a seguir manteniendo su reclamo. Claro, no pueden rechazar el bono, porque el bono te lo incluyen no pueden rechazarlo. En el recibo, no en el salario mismo, no en el básico, pero como te lo incluyen, o sea, te dicen, bueno, a partir de ahora vas a cobrar 1.300.000 y te... Se los pagan directamente, claro, cuando van a cobrar tienen esos 300.000 pesos de más, que es este bono, pero tampoco les figura en el recibo, no figura en el recibo. Si ellos cobran un sueldo de casi 800.000 pesos, cuando van al cajero, por ejemplo, cuando ven su cuenta en el banco, van a tener 1.000.000 de pesos, que son estos 300 de más que les están pagando, o en realidad 500.000 pesos de más, porque se suma también el bono de 200.000 pesos que ya vienen cobrando desde hace más de un año y medio. Por eso no se termina acá el conflicto, porque el conflicto salarial, el reclamo salarial no está resuelto y por eso van a marchar, es lo que decidieron, el próximo jueves al Ministerio de Salud. Suponen que va a ser cerca de las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde, eso todavía no lo tienen bien definido. Y por otro lado, Juan Pablo, lo que hicieron los trabajadores de planta es, ya estuvieron en una asamblea y llamaron a desconocer la conciliación obligatoria, que a ellos sí los abarca. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los que incumplieron la conciliación obligatoria son es la gente del gobierno, porque no los instó de ninguna manera a una conciliación, a un acuerdo, a una charla, a nada. Entonces, como de ese modo se rompe la conciliación, entonces ellos que hicieron, convocan a un paro a partir del próximo miércoles a las 21 y hasta el viernes a las 7 de la mañana. Pero además movilizan, no solamente mañana también en apoyo a los jubilados, sino que además también movilizan a Plaza de Mayo el próximo jueves a las 12 del mediodía. Todo esto es lo que está pasando ahora con el Garrahan y no se descarta que otros residentes de otros hospitales, ni siquiera de ciudad, de provincia, como el Posadas, también se sumen a este reclamo. Muchas gracias, Carla. Seguimos este tema con Paula porque hay también otras derivaciones, otras ramificaciones. Sí, hay otras ramificaciones y sobre todo lo que ocurrió con la coalición cívica. Entiendo que vamos a tener algún despiece con respecto a eso, porque hoy hubo una ampliación de la denuncia contra el ministro Mario Lugones por abandono de persona. Acordate que ayer habíamos contado que la justicia, el fiscal Marijuán había imputado por violación de los deberes de funcionario público por una denuncia que había hecho Carrió en octubre de 2024, Carrió con Campagnoli, diciendo que el ministro había corrido el consejo directivo del hospital después de que habían otorgado un bono a los trabajadores, diciendo Carrió y los suyos, bueno, esto no se debía hacer de esa manera, por eso impulsaron una denuncia, el fiscal hizo lugar, dio una serie pidió algunos registros de información del personal del hospital y demás, y hoy la coalición cívica vuelve a la carga contra el ministro de Salud, se suma Hernán Reyes a esta ampliación de la denuncia y dice, bueno, también deberían haber una imputación por abandono de personas, se debería agravar la carga contra el ministro de Salud por todo lo que pasó en el Garrahan en los últimos días con el conflicto salarial. Así que allí están los lilitos, si querés, bastante envalentonados con el ministro de Salud por todo lo que está pasando en el hospital.
hospital pediátrico de referencia, que como bien contaba Carla, sigue con las medidas de fuerza, pues no está conforme con esto que ha propuesto el gobierno. El lunes había imputado Marijuana Lugones por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, y hoy Carrió pide o presenta la ampliación de la denuncia en su contra por abandono de persona. Hernán Reyes, buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bueno, obviamente que estás en sintonía y participás de este accionar de Coalición Cívica ARI. ¿Por qué esta decisión de ampliar a abandono de persona la denuncia por la cual ya Marijuana había imputado a Lugones por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público? Nosotros ampliamos el día de hoy la denuncia contra Lugones por una razón. En la Argentina no hay presupuesto sancionado. La administración del Tesoro Nacional está en manos del ministro de Economía y en el área de salud en manos del ministro Lugones. El Garrahan tuvo un aumento en su presupuesto del 20% del 2024 al 2025 con una inflación acumulada de 110%. Si sumás el incremento que hubo del 2023 al 2024, igual está por debajo de la inflación. Lo que hay en el Garrahan no es solamente un conflicto salarial, está en riesgo la institución como tal. Muchos médicos te dicen, el Garrahan puede seguir existiendo como tal, como edificio, pero si no lo financiamos, no va a ser más el Garrahan. Hoy por hoy, por la falta de financiamiento, Juan Pablo, se están postergando turnos. Tengamos presente que el Garrahan es el hospital de mayor complejidad para los niños de la Argentina. Trata enfermedades raras y el 40% de los chicos con cáncer. En función de la falta de financiamiento, los turnos, que muchas veces son para control una vez al año, se están postdatando. Por eso nosotros hoy... ¿Por eso entra la figura de abandono de persona? Por supuesto, porque si el ministro no reacciona en términos salariales para los residentes y en términos de financiamiento para toda la institución, lo que está haciendo es dejando a los argentinos, a nuestros hijos, sin la posibilidad de acudir a un hospital de altísima complejidad. En definitiva, lo que está en juego es el derecho a la salud. Por eso, lo que nosotros hicimos con Lilita, con Marcela Campagnoli, es poner la ley por delante, poner la Constitución por delante, poner los tratados de derechos humanos por delante, frente a este capricho del ajuste en un lugar donde no hay que ajustar. Hernán, la política generalmente dialoga. Y mi pregunta es, ¿hubo algún intento de ternocursión con el gobierno de parte de ustedes como legisladores, diputados? ¿Hay receptividad como para poner el tema sobre la mesa, debatirlo? Entiendo que es un tema que genera altísima sensibilidad, no solo en la comunidad médica, sino en la comunidad en general. No, el gobierno no dialoga con nadie. Tampoco con nosotros, no dialoga con los médicos, no dialoga con los residentes, tampoco dialoga con nosotros, con la política. Ahora vos decís, ¿y qué hacemos entonces? Y muchos me preguntaban, bueno, si el gobierno toma esta decisión y no hay posibilidad de construir una mayoría en el Congreso que sancione una ley de financiamiento del Garrahan, ¿qué hacemos? Y ahí es donde aparece algo que parece que es extraño en este país, que es la ley. Hay una Constitución que nos protege, está la ley que nos protege, está el derecho a la salud de los niños, que nosotros tenemos que poder reivindicar. Vos decís, vamos a la justicia porque en el gobierno estamos tocando la puerta y nadie levanta Paula, el teléfono. No vamos a ir siempre a la justicia cuando se afecte el derecho a la salud de los chicos. Pero también ¿no tiene interlocutor en el Ministerio de Salud? No, no hay. No hablan. También hicimos, Juan Pablo, es importante decirlo, antes de esta ampliación, una presentación ante la Defensora General de la Nación, para que los defensores de niños se presenten en el Garrahan y hagan allí una comisión, constituyan así en comisión, para tomar información sobre la lesión que se está provocando por la falta de financiamiento de la salud de los chicos. Yo te digo, hay personas que esperan el año para el control de su hijo. Y muchas veces tienen que ver 10 especialistas distintos, 5 especialistas distintos por la misma patología. Si vos postergás un turno después de estar esperando un año, se te atrasa todo. Muchas veces hay tratamientos que requieren de medicación para esperar el turno dentro de 6 meses. Si vos no tenés personal para atender a esa persona, ese chico no tiene la atención. Y estamos hablando de enfermedades difíciles, de enfermedades complejas. Hernán, y también pidieron la renuncia esta semana desde la coalición cívica del titular de Andis. Seguro, en el Congreso de la Nación, Maxi Ferraro, Juan López, Mónica Frade, bueno, todo el bloque, Pablo Oliveto y Campagnoli y Borrego, no quiero olvidarme de ninguno, presentaron una resolución para que renuncie el responsable del área de discapacidad. Y digo esto para que tomemos dimensión, un segundo para que reflexionemos. No hay ordenamiento económico que exija que una sociedad, que una comunidad postergue un hospital como el Garrahan. No hay necesidad. Primero, no es ético, no es moral,
no es lo que queremos, no es lo que sentimos los argentinos y aparte no hace falta. Ahora, Hernán, no es con ustedes, por supuesto, que son los que además, como bien contó Paula, hicieron la denuncia en 2024 y demás, pero digo, el Garrahan históricamente, digo, y los médicos históricamente padecen estas situaciones. Yo recuerdo en su momento, digamos, un paro salvaje que incluso se cobró la vida de algunos chicos. Bueno, ahora parece ser que entró la bala y mañana de pronto, digo, se van a tratar proyectos de comisión, algunos de resolución, son 6 en total. Diputados está haciendo algo, ustedes están haciendo la denuncia, el gobierno llama, digamos, a la gente de ATE. No sé, ojalá se resuelva de una manera como definitiva, ¿no? Porque es cierto, si no es cíclico, es como que se enganchan cuando aparece el conflicto y estalla. Es cierto, pero hay un maniqueísmo del gobierno muy fuerte. Si hay ñoquis en el Garrahan, si hay ñoquis, si están amparados por los sindicatos, ¿por qué no van y ponen nombre y apellido a los ñoquis? En vez de poner en jaque a toda la comunidad y de financiar una institución de esas características, en vez de poner en riesgo la salud de los chicos. Porque es muy bueno decir, hay ñoquis, por eso cortó la plata. Poné nombre y apellido, querido. Si tantos cojones tenés para ir contra la casta, anda y hablale a los sindicatos y decirle cuál es la lista de ñoquis que hay. Pero no seas maniqueo, no hagas política barata, porque ni siquiera son capaces de distinguir al trabajador que va, que pone el cuerpo, que pone mucho más que muchos que hablan por televisión del ñoqui. Y pasa en todos los organismos. De pronto todo lo público es basura. Ahora, ¿nos quedamos quietos? ¿Aceptamos eso como una realidad o vamos a fondo? ¿Por qué el gobierno no da nombre y apellido? ¿Por qué no se sienta con los sindicatos a ver en qué áreas están esos ñoquis? Hernán, hacemos un punto acá. Ya voy a sumar a Elian Chali, reciente del Hospital Posadas, porque hay una situación allí complicada y que merece ser difundida y contextualizada, pero hay una información urgente que no puede esperar.